España siempre ha sido el lugar favorito para emigrar de los cubanos, por supuesto junto con Estados Unidos. Pero ¿sabías que hubo un tiempo en que era todo lo contrario? Cuba era el lugar favorito de los españoles para emigrar. Yo soy Ignacio de Dos Cubanos Hablando Mierda, por si no me conocías, recuerda suscribirte. Y hoy te voy a contar de esta historia de amor entre la emigración cubana y española. De cómo ahora los cubanos emigran a España y antes los españoles emigraban a Cuba. Viendo un poco de la historia, por supuesto, Cuba fue colonia de España. Cuba era España, como me han comentado muchos en algunos videos. Por lo que los españoles sencillamente venían a Cuba para poblar Cuba, porque las condiciones en Cuba en el siglo XIX y antes del siglo XIX eran mucho mejores a las españolas. En Cuba se ganaba más sencillamente trabajando el campo que lo que se podía ganar en España. Y muchos españoles emigraban a Cuba en busca de fortuna. Esto puede ser considerado migración interna, porque por supuesto Cuba era parte de España, pero quedaba al otro lado del Atlántico. Básicamente una migración, desprenderse de sus raíces, de su familia, de lo que conocían de siempre e ir al nuevo mundo a buscar fortuna. Durante la época de la colonia eran principalmente españoles de 5 grupos los que emigraban a Cuba: andaluces, asturianos, gallegos, catalanes y por supuesto canarios. También había en Cuba un alto porcentaje de población española, netamente española, que venía precisamente a la guerra. Los soldados que España mandaba a Cuba a la guerra, que en cierto momento llegaron a ser más de 300.000 y que al acabar la guerra en 1898 regresan a España. Al acabar la guerra de independencia de Cuba con la intervención norteamericana en 1898, Cuba tenía 1,5 millones de personas aproximadamente. De ese 1,5 millones de personas, el 8%, es decir, alrededor de 160.000, eran españoles nacidos en España. Muchos me dirán por ahí que todos eran españoles porque Cuba era española. Pero bueno, déjame que te cuente que durante el censo de 1899, realizado por el gobierno americano que intervenía en la isla de Cuba, reveló que los cubanos mayoritariamente se identificaban como ciudadanos cubanos, así como lo oyes. El 83% de la población cubana se identificaba como ciudadanos cubanos. Esto es en 1899. ¿Qué quiere decir? Que había otro porcentaje menor al 20% que se identificaba con otras nacionalidades, entre ellas por supuesto la española era la más importante. Por otra parte, tras 30 años de guerra en la que Cuba se destruyó prácticamente, se calculan pérdidas de más de 300.000 vidas humanas, hacía falta mano de obra para la industria cubana, la industria del azúcar y para toda la reconstrucción que se quería hacer en el país. Al comienzo de la República, las leyes de migración cubana eran semejantes a las de Estados Unidos de la época. En 1906 se aprueba la Ley de Impulsión y Colonización, en la que el Estado aprueba un presupuesto de más de $1 millón para fomentar la emigración en Cuba. Más del 80% de este presupuesto estaba destinado a fomentar la emigración europea, principalmente de España. También desde España se fomentó la emigración a Cuba. Habían algunas compañías que se dedicaban precisamente a esto, a contratar obreros en España para que vinieran a trabajar a Cuba. Ejemplo de esto era la Compañía Patriótica Mercantil y el Proyecto de Colonización Central y Azucarera, que eran iniciativas de españoles para traer españoles a Cuba como mano de obra. Pasa algo muy curioso con la emigración en Cuba, y es que se prioriza la emigración española en la isla, mucho antes que de haitianos y de jamaiquinos, que estaban muchísimo más cerca y era mucho más barato contratarlos. Esto tiene muchas razones. Por supuesto, los españoles eran más similares en cuanto a cultura, porque de una forma u otra éramos la misma cultura. También porque los españoles venían con mucha más instrucción que los jamaiquinos o haitianos o chinos, y aunque empezaran trabajando en el azúcar, cortando caña, a largo plazo se convertían en propietarios de fincas, de negocios, y potenciaban muchísimo la economía cubana. El primer boom de la emigración española en Cuba, de españoles viniendo a Cuba, comienza con la Primera Guerra Mundial, porque la economía cubana despega junto con la producción azucarera y se necesita más mano de obra. Mucha de esta mano de obra vino desde España, por supuesto. Para darte datos importantes, piensa esto: entre 1902 y 1925 llegaban a Cuba aproximadamente 30.000 españoles al año. Una locura. Más o menos lo que está llegando ahora España de Cuba, ¿no? Y se destaca sobre todas las cosas el año de 1920, en el cual llegaron a Cuba 94.000 españoles.
Casi 100.000 españoles emigraron de España a Cuba. Imagínate eso. Los españoles venían a Cuba porque Cuba estaba en prosperidad, porque tenían trabajo en Cuba, porque España estaba en crisis, tenía decadencia, tenía crisis política. Así Cuba durante los primeros 30 años de la República no paró de recibir inmigrantes españoles. Los españoles venían de todos lados de España a Cuba a trabajar en lo que fuera. A principios de la década de 1930 comienza a reducir esta ola masiva de españoles que venían a Cuba. Una de las causas principales fue la Revolución del 30. Cuba estaba también en un caos político. Y una de las medidas que se aprobaron durante esta revolución fue la Ley de Nacionalización del Trabajo. Se establecía que todos los negocios en Cuba tenían que tener al menos el 50% de trabajadores nacionales. ¿Qué provocó esto? Que muchos españoles que tenían sus negocios en Cuba, las famosas bodegas que eran casi todas de españoles, tenían negocios de todo tipo en Cuba, tuvieran que nacionalizarse y acceder a lo que se conoció como la Carta de Nacionalización. Muchos españoles tuvieron que renunciar a su ciudadanía española, su nacionalidad, y acoger la cubana para no perder su negocio o para poder seguir trabajando sencillamente. De ahí en adelante, aunque por supuesto siguió la emigración española hacia Cuba, se vio frenada totalmente durante la Guerra Civil Española. De más está decir las relaciones que unen a España y a Cuba. Pero sepan esto, como mismo los cubanos emigran hoy a España buscando prosperidad, buscando trabajo, buscando más libertad, así mismo lo hacían los españoles años atrás. Hace menos de 100 años atrás los españoles emigraban como locos a Cuba buscando exactamente lo mismo. Esta pequeña historia es solo una muestra más de cómo la historia da muchas vueltas. Como mismo miles de españoles emigraban a Cuba, hoy miles de cubanos migran a España. La historia cambia y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. Todos estuvimos mal en algún momento y todos vamos a estar mejores en algún momento. Como Cuba está mal hoy, España estuvo mal mucho tiempo antes. Como Cuba estuvo bien antes, España está muy bien ahora. Entonces nada, si te gustó el video, deja tu like, por supuesto, me ayudas un montón. Si no te gustó, deja tu dislike, también me sirve. Y si te animas a comentar, por favor, te lo voy a agradecer muchísimo. Entonces nada, hasta aquí el video. Chao.